noches, docente y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre geopolítica, en el cual los integrantes es mi compañera María José Simbaña, Estefano Solís, mi persona Verónica Guerra, José Salas y Marco Chalco. A continuación, mi compañero va a hablar. Sí. Hola, ¿qué tal? Ya les hablaré sobre los conceptos básicos y teóricos de la geopolítica. En la definición podemos encontrar que la geopolítica analiza cómo la geografía y los recursos influyen en la política internacional y el poder estatal. Por otro lado, la política exterior y seguridad nacional nos dice que estudia cómo la geografía influye en la política internacional, especialmente en la política exterior, y a la seguridad nacional analizando cómo los recursos y la ubicación de los países afectan sus decisiones estratégicas. Por otro lado, encontramos la teoría geopolíticas aplicadas. Según Cielo 2020, la geopolítica actual se caracteriza por teorías que analizan el impacto de la globalización y las dinámicas de poder contemporáneas. La siguiente, por favor. Ok, dentro de doctrinas y escuelas de geopolíticas encontramos dos escuelas muy conocidas, las cuales son la francesa. La escuela francesa de geopolítica representado por figuras como Yves Lacoste, se caracteriza por su enfoque crítico hacia la geografía como herramienta de poder. Por otro lado, la escuela neoclásica surge después de la Segunda Guerra Mundial, enfocándose en la relación entre geopolítica y la estrategia militar. Doctrinas geopolíticas. Estas nos dicen que hay dos doctrinas de manifiesto. Esta doctrina, que surgió en el siglo XIX en Estados Unidos, se basa en que la creencia de que los estadounidenses estaban destinados a expandir su territorio y su influencia a lo largo del continente americano. Por otro lado, la doctrina de contención, esta nos dice que fue formulada durante la Guerra Fría como una estrategia para prevenir la expansión del comunismo soviético. A continuación, mi compañero. Cuando hablamos de geopolítica y espacio, el Ecuador tiene una ubicación privilegiada en la costa del Pacífico, lo que le otorga una ventaja estratégica para el comercio internacional, especialmente con Asia, además de que es un actor importante en la región andina. En el plan energético cuenta con petróleo y minerales con un alto potencial en energías renovables gracias a sus altos niveles de biodiversidad, lo que refuerza su relevancia en temas de sostenibilidad y cooperación global. Siguiente, por favor. En el ámbito internacional, el Ecuador mantiene relaciones estratégicas con potencias como Estados Unidos, China o la Unión Europea y participa activamente con organismos regionales. Sin embargo, enfrenta amenazas geopolíticas serias como el narcotráfico, el crimen organizado y la inseguridad. A esto se le suma la económica del petróleo, lo cual lo vuelve vulnerable ante cambios económicos globales. Siguiente. Yo voy a hablar acerca de las nociones generales de la geopolítica. En sí, ¿qué es la geopolítica ecuatoriana? La geopolítica ecuatoriana es el estudio de cómo la ubicación estratégica, los recursos y las características geográficas del Ecuador influyen en sus políticas internas y externas, en la defensa de su soberanía y en su posición internacional, según Ramos Hernández 2022. Entre los elementos claves tenemos la ubicación entre la cuenca amazónica, el Pacífico y los Andes, la diversidad de recursos como el petróleo, los minerales y la biodiversidad, la realidad fronteriza, límites con Colombia y Perú y el territorio insular que son las Galápagos, la influencia de factores históricos y culturales en su política nacional y exterior. En su importancia es que permite comprender la proyección internacional, la seguridad y el desarrollo del país ante desafíos regionales y globales. Siguiente, por favor. Entre los principales conceptos claves tenemos que la soberanía y la seguridad territorial dan el control de fronteras terrestres, marítimas y aéreas. También tenemos la integración regional, la participación en organizaciones como la CAN, ALADI y la Alianza del Pacífico. La gestión de recursos estratégicos, como las políticas para la administración soberana de recursos naturales, como el petróleo, el agua y la biodiversidad. También tenemos la proyección oceánica, que son las Galápagos y el acceso al Pacífico como puntos clave para la defensa, la investigación y el comercio internacional. Entre las finalidades geopolíticas está preservar la integridad territorial y la independencia, promover el desarrollo sostenible y la cohesión social, mejorar la proyección diplomática y comercial del país y asegurar la adaptación ante amenazas globales como el crimen organizado, el cambio climático, limítrofes. A continuación, mi compañera. Bueno, yo hablaré sobre la actualidad en la geopolítica dentro del contexto de la sociedad de la información.
En el siglo XXI, el poder ya no se basa solo en la fuerza militar, sino también en la información, la tecnología y los discursos. Ecuador, por ejemplo, enfrenta desafíos como el crimen organizado y la violencia transnacional, especialmente en la frontera norte, pero también responde a través de estrategias digitales y alianzas regionales como el ALBA y el CELAC. La geopolítica crítica nos permite analizar cómo influyen los discursos y cómo países como el nuestro, a través del conocimiento, la ciencia y los derechos de la naturaleza, pueden construir soberanía y propuestas distintas. Siguiente, compañero. Ya, aquí hablaré sobre la apreciación y los estudios geopolíticos en la geopolítica ecuatoriana. Este enfoque analiza cómo la ubicación geográfica de un país influye en sus decisiones políticas, económicas y de seguridad, y no solo es un análisis técnico, también depende de cómo los actores perciben su territorio y lo usan como estrategia. Por ejemplo, Ucrania está en el centro de las tensiones entre Rusia y Europa de su ubicación estratégica. En el caso de Ecuador, su posición en la región andina y su salida del Océano Pacífico le dan ventajas comerciales y estratégicas, pero también enfrenta desafíos como frontera con Colombia, que lo expone con conflictos armados y crimen organizado. Comprender estos factores nos ayuda a entender cómo un país actúa en el sistema internacional. En resumen, la apreciación geográfica es clave para tomar decisiones informadas sobre el presente y el futuro de un Estado. Siguiente. Les voy a hablar brevemente sobre los factores geográficos y cómo influyen en la política de los estados. Estos factores se agrupan principalmente en cuatro tipos. Primero tenemos los factores geográficos. Se refieren a la localización y tamaño del territorio, como en el caso de Rusia, que por su extensión y recursos tienen gran poder internacional, a diferencia de Mónaco, por ejemplo. Luego tenemos los factores geofísicos, como el relieve, el clima. Dando un ejemplo, la cordillera de los Andes dificulta las relaciones políticas entre países vecinos. Siguiente tenemos los factores humanos, que incluyen la cultura y la demografía. Un caso claro es Sudán, donde las diferencias étnicas han provocado conflictos. Y por último tenemos los factores geoeconómicos, que tienen que ver con los recursos disponibles, como en Arabia Saudita, por ejemplo, que influyen mundialmente gracias a su petróleo. En resumen, estos factores determinan el poder y la estabilidad política de cada país. Esta ha sido la exposición del grupo número 3 acerca de la geopolítica. Muchas gracias. Siguiente.